La inteligencia artificial en los próximos 4 años va a cambiar más la sociedad, lo que lo han cambiado 70 años de la revolución industrial. Se conoce como la cuarta revolución industrial. El 80% de las tareas van a ser hechas por máquinas. Que quieres estar del lado de los que provocan la disrupción, no del lado de los que la sufren, ¿no? Muchas empresas piensan que inteligencia artificial es como un buscador. Hay que cambiar totalmente esa mentalidad. El director de oficinas veía a la banca online como enemigo porque les cerraba oficinas, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar un trabajo, pero una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial sí te lo puede quitar. Ahora mismo hay gente que utiliza la IA de una manera como psicólogo. Preocupante. El mundo se va a dividir en breve entre aquellos que saben utilizar la inteligencia artificial y aquellos que quedan desplazados por no saber usarla. En realidad, la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier sector y por eso es relevante para cualquier empresa. El 10% de gente que de verdad sepa utilizarla va a encontrarse, como decía Steve Jobs, ¿no?, con una bicicleta para su mente. Pronto tenemos equipos de agentes de IA. Es una gran oportunidad porque puedes tener como un equipo trabajando para ti. Que lo primero es saber para qué queremos usar la inteligencia artificial. Que una cosa es que te aumenten, otra es que te hagan tonto. Y las dos cosas están así, pegaditas. Aunque la inteligencia artificial como disciplina existe desde los años 50, realmente la visibilidad que ha tenido y el impacto que ha tenido en la sociedad solamente ha sido visible en los últimos 3-4 años, especialmente desde la irrupción de las técnicas de inteligencia artificial generativa lideradas por ChatGPT. ¿Por qué se ha producido esta revolución ahora, ¿no?, de la inteligencia artificial? Fundamentalmente por la confluencia de 3 factores. En primer lugar, la disponibilidad de cantidades ingentes de datos, por la ubicuidad de la tecnología, tanto en nuestras vidas, ¿no?, como en el espacio físico en el que nos encontramos. En segundo lugar, la disponibilidad de grandes capacidades de computación a bajo coste. Y en tercer lugar, el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, modelos de aprendizaje que están inspirados en las redes neuronales de los años 40 y los años 50, pero muchísimo más complejos, que se conocen como redes neuronales profundas o aprendizaje profundo. Vamos a tener durante muchos años mucha gente, posiblemente un 90% de la sociedad, que utilice la inteligencia artificial tal y como sale de la caja, tal y como viene. Entren en una paginita, le hagan una pregunta, la tomen como norma absolutamente de fe, la copien y la peguen para entregársela a alguien, ¿no?, frente a un 10% que aprenderá a usarlo mejor. El 10% de gente que de verdad sepa utilizarla va a encontrarse, como decía Steve Jobs, ¿no?, con una bicicleta para su mente, una bicicleta para su cerebro, que le va a permitir ir mucho más rápido y hacer cosas mucho más rápidas, ¿no? La pregunta no es si IA te va a impactar a todas las personas. La pregunta es cómo estás tú preparado o adaptado cuando llega ese momento. La inteligencia artificial en los próximos 4 años va a cambiar más la sociedad, lo que lo han cambiado 70 años de la revolución industrial. Cuando decimos esto, hay gente que se sorprende, pero yo creo que la evolución mayor tecnológica que puede tener la inteligencia artificial es cuanto más humana sea. Que un especialista, un trabajo, un profesional, se ve desbordado con la información que tiene que asimilar día a día. Yo como economista, pues no puedo leerme toda la American Economic Review históricamente, pero esto pasa a un oncólogo o a un médico. Encontrar una herramienta que es capaz de asimilar conocimiento, ¿no?, es poder moldear el conocimiento en los términos que le damos a la instrucción, es una revolución, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar un trabajo, pero una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial sí te lo puede quitar. Nos encontramos inmersos en una revolución industrial que se conoce como la cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial está transformando todos los ámbitos de la sociedad, igual que revoluciones industriales anteriores. Está impulsada por una serie de disciplinas como son la biotecnología, la nanotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial.
En esta cuarta revolución industrial estamos siendo testigos de una unión íntima sin precedentes entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. La mayoría de los informes sobre el futuro del trabajo anticipan que habrá aproximadamente un cuarto de las profesiones que se verán directamente impactadas por la inteligencia artificial. Sin embargo, la mayoría de los estudios también anticipan que habrá una creación neta de puestos de trabajo. Habrá desplazamiento en los trabajos, igual que se produjo en otras revoluciones industriales. Por ejemplo, hoy en día hay muchos trabajos que existían cuando mi abuela era pequeña y que hoy no existen. Por ejemplo, las telefonistas o los lectores en las fábricas o los serenos o los lampareros, ¿no? Etcétera. Y también hay muchos trabajos hoy en día que no existían hace 20 años. Todos los trabajos relacionados con los smartphones porque no teníamos smartphones. Estamos viendo cómo hay compañías que están haciendo despidos masivos, especialmente en las capas, lo que se llama cuello blanco. Ese es quizás un factor diferenciador con otras revoluciones industriales, que no es la gente de a pie, los obreros de cuello azul, los que se van a ver afectados, sino que es la gente con tareas más intelectuales o tareas más ejecutivas. ¿Qué pasa con los becarios? Las grandes consultoras, las Big Four, los becarios se dedicaban a hacer informes, resúmenes, análisis de tendencias. Todo eso hoy en día lo puede hacer ya la inteligencia artificial generativa. Y si no hay becarios, ¿cómo vas a poder conseguir después que haya personas con una carrera profesional medianamente elaborada? Se están dando cosas sorprendentes, y es que en las primeras estadísticas los jóvenes son como los más perjudicados en el empleo, ¿no? Estábamos diciendo a los jóvenes además que estudiaran programación, informática, y ahí es donde están dándose los primeros despidos, etc. Renta básica universal no es ni de izquierdas ni de derechas, es hacia adelante. O sea, lo que no podemos permitir es que una llegada de una tecnología de repente le quite el trabajo a un montón de gente, porque su trabajo lo puede hacer un robot, lo puede hacer un algoritmo, y caigan por debajo del umbral de la pobreza. Eso no es humano. El gran cambio que viene es el mercado laboral. Una de las cosas que yo veo es que ya no podemos tener contratos por horas. Es muy probable que en el futuro vamos a pagar de cuánto un trabajador ha aumentado su trabajo por IA. Y esto pues ha hecho un cambio radical en mi forma de trabajar, porque claro, yo soy quien empieza ya ante el cliente. Es más, a partir de un mail, yo en la primera reunión le puedo mostrar algo funcional. El 80% de las tareas van a ser hechas por máquinas, de las tareas en empresas, y el 20% aproximadamente será hecha por humanos. Ahora bien, van a ser mucho más importante ese 20% de tareas hechas por humanos que el 80% de tareas hechas por las máquinas. La inteligencia artificial es una disciplina transversal. De hecho, hay muchos autores que equiparan el papel que está jugando la inteligencia artificial en la cuarta revolución industrial con el papel que jugó la electricidad en la segunda revolución industrial. En realidad, la inteligencia artificial se puede aplicar a cualquier sector y por eso es relevante para cualquier empresa. Además, es invisible, igual que la electricidad, porque al final son programas de ordenador, ¿no? Es software, es actualizable, compleja, pero también nos permite manejar la complejidad. Pero la inteligencia artificial tiene dos propiedades muy potentes que no tiene la electricidad. La primera es que nos permite no solamente explicar el pasado o interpretar el presente, sino también predecir el futuro. Y la segunda es que no solamente analiza datos e interpreta datos, sino que genera contenidos con las técnicas de inteligencia artificial generativa. Yo creo que ante una tecnología tan disruptiva lo que tienes que plantearte es que quieres estar del lado de los que provocan la disrupción, no del lado de los que la sufren, ¿no? Que el miedo es algo completamente natural, y además es que originalmente soy biólogo. Cualquier cambio en un ecosistema lo primero que genera es miedo. Miedo, prevención, tú metes cualquier cosa nueva en un ecosistema y lo primero que hacen los habitantes del ecosistema es escaparse. Esa parte del cerebro reptiliano, digamos, sigue ahí, y cualquier cambio en el ecosistema reaccionamos con miedo. Otra cosa es aceptar la inevitabilidad del hecho tecnológico. Cuando la tecnología pasa de una determinada fase de adopción, no puedes hacer nada, va a estar ahí. Y por lo tanto luchar contra ella es absurdo. Nosotros somos lagartijas. Somos como lagartijas que competimos contra hipopótamos o elefantes. ¿Cómo se mueve una lagartija? Rápido. Las empresas pequeñas, además de ser más ágiles, de poder tomar las decisiones súper rápido, cualquier cosa les va a servir de ayuda. Normalmente una empresa tiene barreras culturales, barreras corporativas. Esto pasó también en Internet, ¿no? El director de oficinas veía a la banca online como enemigo porque le cerraba oficinas, ¿no? Pues esto pasa igual. Serán como las empresas que en su momento pensaron que Internet era un folleto publicitario. Simplemente pusieron una página web, copiaron un folleto, lo dejaron ahí.
pues hoy en día eso obviamente no funciona, ¿no? Ahora mismo un pyme puede utilizar un agente de IA que puede trabajar quizás 20 minutos, en muy breve 1 hora o 2 horas. Pronto tenemos equipos de agentes de IA. Es una gran oportunidad porque puedes tener como un equipo trabajando para ti. Lo importante es hacer una auditoría muy rápida y ayudarle a identificar a la empresa dónde están sus grandes nichos de valor y dónde está el ROI potencial, fundamentalmente el retorno de inversión, y dónde puede ganar más competitividad, donde la IA puede darle más recorrido, ¿no? Muchas empresas piensan que inteligencia artificial es como un buscador. Hay que cambiar totalmente esa mentalidad, que es un agente. Es algo que puede hacer cosas complejas de forma autónoma y hay que tratarlo como un trabajador humano, en el sentido de que primero tenemos que darle mucho contexto, qué es lo que hacemos, cuál es nuestro objetivo y preguntarle, hey, ¿qué necesitas tú para que juntos vamos a lograr este objetivo? Para una plataforma, un software sólido, mínimo eran unos 20.000 euros hace unos 10 años y ahora es una cuestión de minutos. Minutos versus semanas. Mi prima llevaba meses con este becario que había contratado. Me comparte su briefing, me comparte su logo, yo coloco esto dentro de la herramienta y mientras seguimos conversando en unos minutos, ya la herramienta había terminado de hacer la página, se la compartí. Si tú sustituyes esos RPs con sistemas agénticos, el agente, la sensación que vas a tener es que trabaja para ti. Puedes pedir cosas mucho más sofisticadas y mucho más, digamos, estratégicas. Los agentes pueden, digamos, comunicarse entre sí, de manera que cuando viene un agente para explicarle un contenido nuevo, puede basarse en lo que los otros agentes vieron y, oye, que este niño es disléxico, hazle los caracteres grandes. Este niño es daltónico, pues hazle, no mezcles el rojo y el verde porque no los va a diferenciar, ¿no? O tiene, pues, no sé, déficit de atención, pues no le prolongues las cosas demasiado porque necesita tareas cortas, ¿no? Eso es el mejor profesor que una persona puede tener. La idea que se nos ha vendido, que es un copiloto, el problema es que los agentes autónomos nos llevan a un siguiente nivel, que es el trabajador humano ya no es necesario en esa cadena. Eliminamos al ser humano de la ecuación y de hecho muchos de estos procesos que puede hacer un agente autónomo son, como su propio nombre indica, autónomos. Esos agentes van a hablar con otros agentes que a su vez van a hablar con otro agente que va a estar haciendo otra tarea de otro tipo, en otro departamento de la empresa. Al final estamos creando una economía de agentes en un ecosistema completamente abierto con distintas tecnologías, distintos proveedores, pero al final son agentes simulando ser humanos, simulando tomar decisiones humanas, completamente sin que haya nadie de carne y hueso en todo el proceso. Mientras las máquinas hablen con los humanos, todo bien. ¿Dónde está el peligro? Cuando las máquinas siempre estén conectadas con otras máquinas. Que una cosa es que te aumenten, otra es que te hagan tonto. Y las dos cosas están así, pegaditas. Para un agente optimizador de clips, yo soy orgánico y por lo tanto soy un buen combustible para alimentar un horno para fabricar clips, y la Torre Eiffel pues es un montón de acero y la podemos fundir y hacer un montón de clips y al final acabamos con un mundo lleno de clips, pero no hay nadie más, ¿no? Hay 3 cosas que me preocupan de la inteligencia artificial. En primer lugar, hemos hablado de ello, la desinformación, porque la inteligencia artificial lo que hace es multiplica exponencialmente la capacidad de crear contenidos y distribuirlos a todo el mundo, con un importante déficit de verificación de esos contenidos. En segundo lugar, la brecha digital. El mundo se va a dividir en breve entre aquellos que saben utilizar la inteligencia artificial y aquellos que quedan desplazados por no saber usarla. Y en tercer lugar, que exista una desconexión, y lo hablábamos antes, entre la eficiencia y el propósito. Si solo buscamos la eficiencia por la eficiencia, ¿qué sería de una empresa, por ejemplo, que no escuchara a sus trabajadores y que solo buscara que fueran eficientes? El alma, el pellizco, la emoción, la creatividad, la innovación que generan las personas es difícilmente reproducible de forma natural, es decir, desde la libertad. También yo siempre digo que los algoritmos pueden estar programados para acertar o para fallar, pero la estupidez humana es muy difícil replicarla en algoritmos, porque nosotros seguimos equivocándonos varias veces al día en la misma piedra. Tenemos el reto de la discriminación,
los estereotipos y los sesgos en los algoritmos, que muchas veces no solamente replican sesgos que existen en la sociedad, sino que los magnifican. Tenemos el resto de la falta de veracidad, el hecho de que estas sofisticadas redes neuronales que generan, ¿no?, todo tipo de contenidos, no necesariamente generan contenidos veraces. Tenemos el reto de la opacidad. Estas grandes redes neuronales son extremadamente complejas. Los modelos de lenguaje que se utilizan hoy en día se estima que tienen millones de parámetros. No hay ser humano que evidentemente que entienda cómo funcionan estas redes. Tenemos también el reto de la excesiva huella de carbono. Cada vez que le pedimos a ChatGPT que nos cree un poema o que conteste una pregunta, estamos impactando al planeta, porque el entrenamiento, pero también el uso de estas redes neuronales consume cantidades ingentes de energía. Tenemos el reto de la manipulación. Estos sistemas tan sofisticados conocen muy bien nuestras debilidades y pueden aprovecharlas para manipularnos. Se pueden crear como páginas para fines no éticos, ¿no? O sea, porque pues las puedes crear casi en minutos y pues podría crecer el número de estafas, etc. Lo pueden hacer tan real y tan creíble que alguien al ver la página puede decir, no, pues esto es perfecto, correcto y pues puede verse perjudicado, ¿no?, un usuario. Lo que más me preocupa es que la inteligencia artificial haga el hombre del futuro un ser humano tonto. Hay jóvenes que no saben lo que están haciendo. Entonces, a lo mejor hacen algo matemático, pero en realidad dicen, sí, la solución, 35. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo dice la IA. Sí, pero ¿por qué lo dice la IA? ¿Cómo ha llegado ahí? Bueno, no sé, ¿qué importa? Pero es que es 35. Me da miedo que dejen de pensar. Recientemente salió en Argentina una profesora que no pudo más, explotó y dijo, todos tienen proyectos perfectos sin haber pensado. La futura generación es que ya solo va a depender de estas herramientas, ya no va a preocuparse en pensar mucho. Tengo una anécdota personal. Yo trabajo con matemáticas, entonces estaba haciendo una herramienta, o no me acuerdo muy bien. El caso es que desde el primer momento le dije a ChatGPT, tienes que utilizar esta fórmula. Y ya al cabo de los 20 minutos le pregunto, ¿pero qué fórmula estás usando? La había cambiado. Había cambiado la fórmula y a su aire, y estaba dándome resultados que yo pensaba que estaban basados en mi fórmula, y porque sin ningún criterio, ni orden, ni concierto, la IA había decidido cambiar la ecuación. Desde ese momento no confío plenamente. Es una de las grandes tendencias también que es preocupante, es que primero la IA era una herramienta y luego para algunas personas se vuelve como nuestro acompañante. Que ya tenemos en algunos países personas que no salen de la casa, hacen todo con su IA, incluso tienen relaciones sentimentales con la IA. Gran desafío que tenemos con estos novios y novias IA es que es muy fácil tenerlos y nunca te dicen no, y es como una trampa de relación perfecta. Ahora mismo hay gente que utiliza la IA de una manera pues, como psicólogo. Es preocupante porque la IA, por naturaleza, es convergente contigo. Va a intentar darte lo que tú le pides. Esto es lo último que quiero que haga un psicólogo. Porque hay niños que han acabado con que la IA que estaban deprimidos y que han acabado pidiéndole a su chatbot que les ayude a redactar una nota de suicidio. Y sí, les ha quedado preciosa. Imaginémonos, y lo estamos viendo desgraciadamente con el contexto geopolítico que tenemos, la inteligencia artificial aplicada en conflictos bélicos. El problema es cuando, por ejemplo, toma decisiones de forma autónoma sin saber cómo ha sido el proceso de toma de decisión, qué información y por qué ha llegado la decisión, por ejemplo, de eliminar a una persona. Esto es un debate ético que está todavía pendiente de resolver, estamos todavía en los anales de la inteligencia artificial moderna, pero tenemos que desarrollarlo para de verdad poder confiar a estos niveles en la inteligencia artificial. El año pasado, 2 de los premios Nobel que hubo en ciencias fueron a desarrollos hechos con inteligencia artificial. El desarrollo de nuevas partículas, de nuevos fármacos, se está haciendo con inteligencia artificial porque te permite canalizar datos de una forma que hasta ahora no podíamos, con lo cual los científicos también pueden desarrollar elementos que hasta ahora no podían haber ni siquiera soñado. Un oncólogo puede ver 100.000 radiografías a lo largo de su vida, 100.000 escáneres a lo largo de su vida. La inteligencia artificial, recordemos que está entrenada sobre billones
de imágenes de ese tipo. Tiene una sensibilidad muchísimo mayor a la que puede tener un médico. Esa fusión de la capacidad humana, de la intuición humana que también tiene el doctor, con lo que te pueda facilitar ese diagnóstico con la inteligencia artificial, puede permitirnos hacer unos cribados, por ejemplo, en salud, muchísimo mayores de los que tenemos ahora. Tengo un hijo joven de 35 años, empezó a tener una tensión muy alta, unos días muy alta, y se hizo un electro, ¿no? Se lo mandé a un amigo que es un gran experto cardiólogo que está en urgencias, y me dice, no le pasa nada, esto en realidad tal, no le pasa nada. Se lo pregunté a ChatGPT y me dio 7 hojas era una foto simplemente de electro, 7 hojas. Se las mandé a mi amigo. Dice, es el informe más exhaustivo, más claro y mejor que he visto en mi vida. La educación es otro tema fascinante. La inteligencia artificial realmente es una espada de Damocles, ¿no? Presenta tantos riesgos, ¿no?, como oportunidades, pero dentro de las oportunidades tenemos que entender que solo gracias a la inteligencia artificial vamos a poder personalizar la educación, vamos a poder adaptar el proceso educativo a cada niño o a cada niña, ¿no?, a cada estudiante. Vamos a poder hacer que las dificultades en el aprendizaje desaparezcan. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudarnos, ¿no?, a mitigar, ¿no?, esas dificultades. Personas que tal vez no se podían permitir un sitio web para su pequeño negocio, pues ahora lo pueden hacer con total tranquilidad, con mucha calidad y en tiempos muy rápidos, y tener como una plataforma muy compleja sin tener que pagar tanto dinero, ¿no? Hace poco estaba comunicando con un emprendedor, tiene 43 empresas, utiliza equipos de agentes de IA, curiosamente, tiene 0 empleados, pero está todo el rato creciendo y teniendo grandes resultados, porque él entiende qué es IA y cómo utilizar los equipos de agentes. La inteligencia artificial va a curar muchas enfermedades. Una de las claves de futuro es todo lo que tiene que ver con la biotecnología, que es todo lo que es tecnología dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tener mucho menos dolor, vamos a vivir más años. Luego, por otra parte, dentro de nada vamos a ir a la luna, vamos a tener robots en casa. Son tantas las oportunidades, si lo hacemos bien, que creo que nos lo vamos a pasar muy bien y van a ser muchas cosas buenas en el futuro. Lo que más me anima de la inteligencia artificial seguramente es la posibilidad de enfrentarla a los grandes desafíos de la humanidad. Cómo puede llevarte, por ejemplo, a ir construyendo soluciones para el mayor desafío de la humanidad en este momento, que es la amenaza climática, es la emergencia climática, ¿no? Pues tenemos todas las soluciones tecnológicas necesarias para acabar con ella, pero no somos capaces de implantarlas. Que la inteligencia artificial podría explicar fenomenal o desarrollar estrategias para poder llegar a una implementación de esa tecnología que efectivamente puede reducir el impacto de la emergencia climática, ¿no? Nuestro país, por ejemplo, España, tendría que apostar por ser el gran país de la IA humanista, la innovación, la creatividad. Somos el país de las tapas, de la paella, somos el país del turismo, somos el país del calor, somos el país de las playas, somos el país de Quevedo, somos el país de Dalí, de Miró, somos el país que más ha sabido trasladar de García Lorca. Todos esos grandes atributos son los que, si los aplicamos adecuadamente a un proceso de inteligencia artificial, nos pueden hacer absolutamente ganadores. Esta revolución no va a ser tan paulatina, va a ser mucho más inmediata, de golpe. Hablamos de una década. Una década para una revolución industrial es muy poco tiempo. El principal riesgo ahora mismo que tiene la IA es no quedarte atrasado en relación a tu vecino. Porque claro que la IA tiene riesgos, pero es como el fuego, claro que el fuego quemaba, pero conviene que nos quememos ahora que no estamos en una IA que es muy compleja, necesitamos cometer errores para poder acotarnos. En países donde se ha creado una cultura de la oportunidad, Estados Unidos, China, pequeños países como Israel, Canadá, hay grandes inversiones. El caso de Europa, que se ha creado una cultura del riesgo, vamos a regular, cuidado, los riesgos, se ponen pegas, los datos, ahí vamos a tener más problemas en cuanto que claro, si pones problemas a los datos estás pegándote un tiro en el pie en relación al potencial de la inteligencia artificial, de explotar la inteligencia artificial. A mí me sorprendió especialmente escuchar al Papa Francisco en 2 discursos seguidos, incluso un tercero, sobre inteligencia artificial. Y me acuerdo que dijimos, bueno, si el Vaticano, que tiene un servicio de información y de predicción muy importante sobre lo que está pasando en el mundo, habla tanto de la inteligencia artificial, esto hay que tomárselo en serio. Y es ahí donde nos dimos cuenta que lo primero es
saber para qué queremos usar la inteligencia artificial. Por eso fuimos el primer grupo de comunicación en España que se dotó de una guía de uso ético de inteligencia artificial generativa. ¿Qué hacemos con todas esas personas que se quedan fuera del sistema con la inteligencia artificial? Tenemos que, esa palabra tan manida, pero que es tan necesaria, que es el reskilling, cómo formar de nuevo a estas personas para que de verdad puedan volver a engancharse al mercado laboral sabiendo utilizar la inteligencia artificial. La brecha digital y la brecha generacional, la inteligencia artificial. El mundo se va a dividir en breve entre aquellos que saben utilizar la inteligencia artificial y aquellos que quedan desplazados por no saber usarla. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo por parte de la empresa, por parte de las administraciones en la formación. Nadie puede quedarse atrás. ¿Quién se hace responsable si uno de estos agentes toma una decisión errónea? ¿Quién se hace responsable si uno de estos agentes de repente comete un fallo que provoca unas pérdidas millonarias para una empresa? Eso es un problema que tampoco está resuelto ahora mismo. En el momento que eliminas al humano de la ecuación, ¿quién se hace responsable de cualquier cosa que pueda hacer ese agente? Cuando empezamos a utilizar IA, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es seguridad y privacidad. Una de las grandes preocupaciones es que la IA va a estar concentrado a unas pocas personas o instituciones en el mundo. Por lo tanto, necesitamos IA muy potente que esté en móvil de cada uno de nosotros y que funciona sin conexión de internet y es totalmente privada y segura. Un gran desafío va a ser que no tenemos como una sociedad en sí, como hemos tenido muchos años, sino que dentro de sociedad hay como 100 o 1000 versiones de sociedad. Cada uno va a vivir en su propia burbuja. Lo que no queremos es que solamente hay unos pocos que utilizan un super IA y una gran mayoría que no hacen nada. Queremos evitar ese futuro. Un aspecto que a mí me preocupa mucho es el aspecto de nuestra potencial pérdida del pensamiento crítico y nuestra potencial pérdida de la capacidad para comprender el texto escrito y para escribir. Sabemos que el Homo sapiens fue la especie ganadora en la evolución. Había otras especies competitivas, como por ejemplo los neandertales, porque tuvimos una gran capacidad para crear estructuras sociales, para agruparnos en conjuntos más grandes de 10 individuos y para poder comunicarnos y poder construir sobre ese conocimiento, ¿no?, que íbamos adquiriendo. Esas habilidades, si no las desarrollamos, si no las practicamos, las podemos perder porque la naturaleza es muy sabia y lo que no se practica y lo que no se usa se pierde. Al futuro hay que mirarlo con los ojos de los que aún no han nacido. Porque si nosotros miramos al futuro con nuestros ojos, significa mirar al futuro con nuestro sesgo. Por eso es tan importante que nosotros, cuando visualicemos ese futuro, no lo hagamos desde nuestros ojos, sino que lo hagamos pensando los hijos de nuestros hijos, en qué mundo van a nacer. Lo más curioso es que creo que tenemos que redescubrir la forma de interactuar con el modelo. La imaginación nos puede dar, o el conocimiento, nos puede dar un resorte para poder trabajar con el modelo. Y esto es lo que lo resulta también apasionante, ¿no? Dos personas diferentes pueden conseguir del mismo modelo cosas extraordinariamente diferentes. Cuando la IA es muy potente, cuanto más humanos somos, mejor. Y también al mismo tiempo promocionar lo analógico, porque lo analógico nos hace más humanos. Y por eso es muy importante hacer un uso consciente de todas estas herramientas y reflexivo, pensando sobre qué puedo estar perdiendo si estoy delegando una cierta habilidad humana, ¿no?, en la inteligencia artificial. Mi visión es que no deberíamos inventar ningún tipo de tecnología para sustituirnos o para anularnos o para idiotizarnos. Deberíamos inventar tecnología que nos aumente, que nos complemente, que nos ayude a realizar nuestro potencial. Y esa es la visión que a mí me motiva, ¿no?, hoy quizás más que nunca, ¿no?, para poder continuar investigando, ¿no?, y desarrollando inteligencia artificial. Y esa es la visión que desarrollamos en el IS Alicante, desarrollar una inteligencia artificial por y para la sociedad y para el planeta, una inteligencia artificial que realmente contribuya al progreso.